Tengan ustedes muy buenas noches. Me es grato darles la más cordial bienvenida a la segunda sesión del grupo o del programa Responsabilidad Social Familia, en este caso en el ciclo Madre Brillante. Esta noche estaremos impartiendo un tema que habla sobre la intimidad que imparte la mamá. Bien, vamos a arrancar entonces. Mi nombre es María Teresa Chacón, ustedes ya me conocen. Tengo dos hijas, las dos trabajan con nosotros en la fundación, son activas, voluntarias, al igual que mi esposo, que es Iberto Rico, que ya ha dado una sesión con ustedes también. Bien, los objetivos de esta sesión básicamente son dos. Enseñar a convertir herramientas de intimidad con el esposo y con los hijos en un lenguaje corporal, caricias, tono de voz, contacto visual, para desarrollar un ambiente de armonía en el hogar, pero también comprender cómo se origina la intimidad a partir de la concepción del ser humano como un ser humano tripartito. Entonces, vamos a ver en la primera parte cómo reforzamos la intimidad con el esposo y con los hijos, y en la segunda parte cómo reforzamos la intimidad entre la madre con los hijos en cada una de las etapas de crecimiento. Ya han visto con Lisette. Partamos entonces del concepto de qué es la intimidad. Bien, la intimidad es la conexión especial entre dos personas donde las palabras no son necesarias y pueden ser convertidas en un lenguaje corporal, caricias, tono de voz, contacto visual. En otras palabras, la intimidad es el acercamiento que tenemos con una persona amada, con quien no necesariamente tenemos que tener un roce físico, sino que tenemos otro tipo de comunicación no verbal que nos permite generar una relación que está basada en las emociones y en los sentimientos. Por lo tanto, la intimidad se va a dar entre un esposo y una esposa, y también se va a dar entre la madre con los hijos. Y para esto hay que generar ambientes adecuados y hay que conocer también esa parte del desarrollo del ser humano que genera y hace propicia la intimidad a partir de lo que son las emociones. Obviamente, para generar este ambiente de intimidad, nosotros tenemos que tener desarrollado también un ambiente de armonía, porque no podemos tener una relación de intimidad con quien amamos en un ambiente hostil, en un ambiente de pelea, en un ambiente de problemas. Esa intimidad se tiene que dar a través de la preparación ambiental. Y cuando hablo de preparación ambiental no me refiero solamente al medio ambiente, sino que me refiero a la atmósfera espiritual que la mujer por naturaleza puede desarrollar y debe desarrollar en el hogar para poder tener ese tipo de relación con los que ama. Entonces, ¿cómo reforzamos esa relación de intimidad? ¿Cómo generamos esa relación, esa conexión que no necesariamente es verbal? Es una relación que fortalece esa unidad, esa unión que Dios hace primero entre los esposos y luego entre los padres y los hijos. Entonces, lo primero que nosotros podemos usar como fuente, como herramienta para generar intimidad es el contacto visual. ¿No les ha pasado que cuando están con su esposo, con su pareja, con su novio, basta una mirada para entender que hay algo que él me está comunicando o que me está negando o que me está reforzando, que me está aceptando para poder seguir adelante? Con mi esposo nosotros tenemos mucho contacto visual, sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones y estamos delante de nuestros hijos o delante de otras personas en reuniones de trabajo. Para nosotros es suficiente un contacto visual para saber lo que él va a hacer o va a decir y viceversa. Entonces el contacto visual se lo desarrolla a partir de un lenguaje no verbal que se transmite por los ojos, la mirada. Y no se olviden que los ojos son la ventana del alma.
Entonces, lograr ese nivel de intimidad a través de los ojos quiere decir que están logrando mirar más adentro de los ojos de su pareja, de su esposo. Están mirando el alma de su esposo. Otra forma de poder reforzar la intimidad es orando juntos. Donde dos o más estamos reunidos, ahí está la presencia del Espíritu Santo. Y cuánto más cuando cordón de tres dobleces está en medio de los esposos, la presencia misma del Espíritu Santo, que se desata y se desarrolla a través de la oración. Si la oración del justo tiene poder, siendo uno, cuanto más la oración de dos, que son una sola carne, donde además hay un cordón de tres dobleces que no se rompe, que es el que media, que es el que une, que es el que fortalece. Entonces, cuando dos esposos oran juntos, el infierno tiene que retroceder. Cuando una madre ora por los hijos, cambia completamente el destino profético o lo que el enemigo está queriendo hacer. Cuando una madre con un hijo oran juntos, están alineando un destino profético a lo que Dios había establecido desde la eternidad. Entonces, reforzamos la intimidad a través del poder de la oración. Las relaciones cercanas también nos ayudan mucho para reforzar la intimidad. ¿Qué es una relación cercana? Es aquello que yo comparto con los que amo a partir precisamente de los sentimientos que me unen a esa persona. Yo tengo una relación cercana con mis hijas, yo tengo una relación cercana con mi esposo. Tal vez podríamos tener una relación cercana con otro ser, además de de nuestro primer núcleo familiar. Normalmente nuestros papás, tenemos relación cercana con nuestros papás, tenemos relación cercana con nuestros hermanos, podemos tener relación cercana con nuestros suegros, con nuestros tíos, con nuestros parientes. Pero el primer núcleo familiar, padres, hijos, esposo, esposa, es lo que realmente desata una relación íntima que nos permite abrir el corazón para poder empezar a conocer más allá de lo que uno piensa, sino más bien lo que uno siente o lo que uno necesita del otro. Otra forma de reforzar la intimidad es compartiendo las heridas. El hecho de preguntarle a mi esposo cómo se siente, por qué se siente molesto, o qué, por qué se siente triste, qué es lo que le duele, qué es lo que le ha herido, o sencillamente en un proceso de mucha más intimidad, cuando ya existe esa unidad tan fortalecida por el amor en Cristo, entonces se abren los sentimientos para compartir también las heridas del pasado. Y ustedes al finalizar esta clase van a poder entender a qué me refiero con esto. Qué importante es que este nivel de intimidad entre los esposos sea fortalecido a partir también de las heridas que se han vivido en cualquiera de las etapas anteriores al matrimonio, que probablemente no se han sanado. ¿Se acuerdan del módulo que vimos conmigo? El perdón de los padres, las heridas reveladas no sanadas, cómo afecta el relacionamiento en pareja y cómo hace que nosotros repitamos la historia con nuestros hijos, aunque no querramos muchas veces. Entonces, el hecho de compartir las heridas nos permite a nosotros reforzar la intimidad. Y lo último es entrar al cuarto de los sentimientos, es decir, poder llegar ya no solamente a entender y a percibir lo que la otra persona está sintiendo, sino también hacer suyo ese sentimiento. Y eso normalmente nos pasa a las mamás con los hijos. Y esto se debe a que el cordón umbilical, que es parte del proceso del desarrollo del bebé durante la gestación, si bien se corta, se rompe el momento del nacimiento, pero en lo espiritual es un cordón que nunca se rompe, es indivisible. Es una relación de intimidad que Dios ha creado entre la madre con los hijos, que a nosotros nos permite sentir el corazón de nuestros hijos. Y esto es muy frecuente
cuando nuestros hijos sobre todo están lejos de nosotros y de repente nos duele el corazón o vienen esos presentimientos o esa alegría o ese dolor que puedan estar sintiendo ellos, precisamente porque las mujeres hemos recibido como un regalo, un don de Dios, el hecho de poder tener esa relación íntima con los hijos. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Bien. Ahora, en este proceso de la intimidad, vamos a hablar primero de la importancia de la relación con el esposo. Cuando nosotros, como mujeres, tenemos esa intimidad con el esposo, tenemos que tener la capacidad también de que ellos conozcan ciertas etapas fisiológicas naturales nuestras y viceversa, nosotros conocer ciertas etapas fisiológicas que son parte del desarrollo de los hombres. ¿Por qué es importante esto? Vamos, antes de hablar de la menopausia, que es un estado fisiológico natural en determinada edad de la mujer, es importante que entendamos que en esa relación de intimidad que tenemos que tener los esposos, una de las situaciones más complicadas que pueden existir en el matrimonio, además de la economía, es la parte sexual. De hecho, las estadísticas dicen que la mayoría de los divorcios después de los 40 años se da precisamente o por la frigidez de la mujer o por la necesidad sexual del varón que no puede ser satisfecha por su esposa. Ahora sí entramos al tema de la menopausia. ¿Por qué puede ocurrir esto? Hay una etapa fisiológica en la vida de la mujer que se llama la menopausia, que es un periodo fisiológico condicionado por cambios hormonales, así como cuando una niña pasa a ser mujer a partir de la menarca, que es la primera menstruación. La mujer, a partir normalmente de los 40 años, puede ya entrar en un periodo fisiológico en el que los cambios hormonales hacen que progresivamente se corte la menstruación y obviamente con esto se corta la posibilidad de la maternidad. Entonces consiste en el cese permanente o total de la menstruación. Entonces los síntomas pueden variar años antes. Los síntomas pueden presentarse de diversas maneras porque cada ser humano en su composición fisiológica somos extraordinariamente únicos. Entonces, no todas vamos a tener los mismos síntomas. Algunos síntomas de la menopausia pueden durar meses o incluso pueden durar años. Y precisamente uno de los síntomas de la menopausia es la pérdida del apetito sexual y por ende la sequedad vaginal. Si esto no lo dialogamos con nuestros esposos, probablemente por el desconocimiento empiecen a generarse problemas de relacionamiento. Ahí te me confirma. Larisa tiene 52 años y comienza a notar cambios en su cuerpo. Ella se pregunta si esto es la menopausia. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es una parte normal del envejecimiento de las mujeres. Específicamente, es un punto en el tiempo unos 12 meses después del último periodo de una mujer. Los años anteriores a ese punto se conocen como la transición a la menopausia o perimenopausia. Por lo general, la transición a la menopausia empieza entre los 45 y los 55 años y dura aproximadamente 7 años, pero puede durar hasta 14 años. La duración puede verse influenciada por factores de estilo de vida, como fumar, la edad en que comienza la transición a la menopausia y la raza y el origen étnico. Durante la transición a la menopausia, varía mucho la producción de estrógenos y progesterona, dos hormonas que los ovarios producen. Las mujeres pueden tener calores súbitos o sofocos impredecibles, problemas para dormir, cambios en los ciclos mensuales y otros síntomas. Una mujer ha llegado a la menopausia cuando no ha tenido un periodo durante un año completo. Después de esto, entra en la posmenopausia. No todas las mujeres sienten lo mismo, pero recuerde,
La menopausia es una parte normal del envejecimiento y no una enfermedad que debe tratarse. Si tiene preguntas sobre la transición a la menopausia, hable con un médico. Obtenga más información en www. Entonces veamos un poquito los síntomas de la menopausia. Decíamos que los síntomas pueden comenzar a principios de los 40, pero ¿de qué depende esto? De cuándo comenzó la menstruación en la mujer. Hay mujeres que han menstruado a muy temprana edad, a partir de los 9, 10 años ya se puede menstruar. Eso quiere decir que la menopausia también le va a llegar a temprana edad. Hay mujeres que han menstruado a los 14, 15, 16 años inclusive. Eso quiere decir que la menopausia puede llegarles hasta después de los 50. Los síntomas de la menopausia pueden durar más o menos hasta mediados de los 50, 54, 55 años, pero otros síntomas pueden durar el resto de la vida. ¿De qué depende esto? Precisamente de las hormonas que se mencionaba en el video y del ritmo de vida que tiene cada persona. La alimentación, el hacer ejercicios, la actividad permanente tiene mucha influencia en que estos síntomas que deberían ser temporales en la mujer puedan quedarse de por vida. Los síntomas más comunes son el sofoco, sudoración nocturna, esos calores que a uno le vienen de repente, que se baña en sudor, los periodos irregulares, el primer año, un mes menstruas, dejas de menstruar 2 meses, o las menstruaciones duran mucho tiempo o muy poco tiempo, la pérdida del líbido, que es lo que les decía, la pérdida del apetito sexual, la sequedad vaginal, que provoca obviamente dolor en las relaciones sexuales debido al adelgazamiento que se suscita en la pared vaginal. Y por supuesto, los cambios de humor que son muy frecuentes debido precisamente a esa alteración hormonal que estamos teniendo. También pueden ocurrir cambios como la fatiga, lapsos de memoria, depresión, ansiedad. Consulte, dice, con su médico sobre tratamientos hormonales ni naturales para menguar los síntomas. Y esto sí que es muy recomendable. Así como cuando empieza el tema, cuando una mujercita empieza a menstruar, las mamás empezamos a tener los cuidados respectivos con nuestras hijas. De la misma manera, tenemos que tener los cuidados respectivos cuando entramos en la etapa de la menopausia, para poder ayudarnos de manera natural o médica también a sobrellevar este tipo de sintomatología que si no lo controlamos puede derivar en problemas relacionales con nuestra pareja e incluso con nuestros hijos. Ahora, hablando ya del tema de la intimidad, la importancia de que la mujer sobrelleve esta etapa de su vida acompañada del esposo es fundamental. Porque si no hay la comprensión por parte del esposo, por falta de conocimiento probablemente, entonces se complica mucho la situación en el relacionamiento del matrimonio, de la pareja como tal. Y es aquí donde les decía que empiezan o pueden empezar a suscitarse los grandes problemas. Para los que entraron recién, decíamos a un principio que las estadísticas últimas de las causas del divorcio en un gran porcentaje se dan después de los 40 años, precisamente cuando las mujeres han entrado en esta etapa de la menopausia. Y uno de los motivos es porque los varones, al no poder tener el nivel habitual de relaciones sexuales con su esposa, entonces buscan fuera de la casa satisfacer esa necesidad sexual. Y es ahí donde vienen los problemas de infidelidad, transmisión de enfermedades sexuales y muchos otros problemas. De ahí la importancia de la información. Hablábamos sobre las consecuencias y una de las consecuencias más normales de esta transición son los cambios de humor. Es el tiempo en que las mujeres nos volvemos irritables, alteraciones del humor. Un rato podemos estar felices, de repente nos ponemos a llorar y uno no sabe qué es lo que le está pasando. Y este cambio humoral también puede darse en la etapa de la menstruación. Es que cada cuerpo es diferente. Lo importante es que nosotros conozcamos cómo reacciona nuestro cuerpo.
los sofocos, los sudores, ya habíamos mencionado, la menstruación irregular y lo más frecuente, la pérdida del deseo sexual. Todo esto se puede sobrellevar con una adecuada información y con una adecuada orientación. Entonces, ¿qué es importante? Hablar con el esposo, dialogar respecto a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos comenzando a atravesar. No es delito, no es pecado que las mujeres entremos en esta etapa de la menopausia y tampoco quiere decir que dejemos de sentirnos mujer o de ser menos mujeres, por el contrario. Son las etapas que con las que Dios nos ha creado y así como nos ha regalado la maternidad, que no se la ha entregado al hombre, nos la ha entregado a nosotros, pues también nos ha regalado esta parte. Entonces es importante compartir todo esto con el esposo, mejorar definitivamente la alimentación. Así como cuando en el periodo menstrual las mujeres al tener pérdida de sangre tienen pérdida de hierro y es importante la reposición mensual del hierro en el cuerpo, cuando uno empieza a menstruar en la etapa de la menopausia es importante considerar en la alimentación el balanceo correcto de esa alteración que nos ocasiona las hormonas con el consumo adecuado de ciertos alimentos que nos ayudan a estabilizar. Hay que buscar actividades alternativas, a de repente hacer ejercicios, arte, pintura, algo que nos permita a nosotros liberar todo esto que está ocurriendo en nuestro cuerpo de una manera natural. Hay que darse espacios solamente para nosotras. Este es un tiempo en que las mujeres pueden empezar a sentirse viejas, feas, y no es así. Yo creo que es la etapa en que Dios nos está diciendo que estamos coronando los años de experiencia que hemos ido ganando y que estamos empezando una nueva etapa en nuestra vida, porque nuestros hijos ya pues 40, 50 años, nuestros hijos ya están grandes para la mayoría de nosotras. Entonces, es una etapa en la que podemos empezar ciertas cosas en las que podemos realizarnos o que por mucho tiempo postergamos como realización. Entonces es muy importante que aprendamos y entendamos que esta etapa de la menopausia a nosotras las mujeres nos da una pauta de oportunidad, oportunidad para buscar nuevos espacios de autorrealización personal que cuando los hijos son chicos o muy jóvenes, de repente no podemos hacer, o porque en esa época estábamos trabajando mucho para poder ayudar a la casa, para poder eh, ayudar al esposo con la economía, o probablemente porque te ha tocado a ti llevar la economía de la casa. Pero cuando entras a esta etapa de esta edad de los 40, los 50, es una etapa en la que normalmente ya hay cierto alivio económico. Entonces, son espacios en los que podemos empezar a gozar. Aprender a mimarnos y darnos algunos gustos personales es fundamental también. Entonces, ¿cómo sobrellevamos esto? Solamente depende de nosotros. Hay una actividad personal que se las vamos a compartir como actividad número 1. Esta actividad solamente es para que la hagan las personas casadas, porque aquí vamos a hablar un poquito sobre el tipo de intimidad conyugal que ustedes tienen y alguna tarea específica que le vamos a dar para que puedan ir mejorando en esta etapa de transición que tenemos absolutamente todas las mujeres. Cada cuerpo reacciona de manera diferente. Lo importante es tener el acompañamiento de nuestro esposo en este proceso y sobre todo la comprensión. Bien, vamos a seguir entonces con la clase y ahora sí, vamos a continuar con el tema de la importancia de la intimidad como madre. La intimidad de la madre con los hijos se da en todas las etapas del desarrollo del bebé. Desde el momento de la concepción, donde ya existe la primera conexión, ya hay una relación de intimidad. Ahora, ¿cómo nosotros sobrellevamos esto? Es muy distinto. Quiero compartirles este video para que podamos entrar ya a comprender mejor la importancia de la intimidad como seres humanos tripartitos.
Bien, a mí particularmente este video siempre me pone en un estado muy emocional. La conexión de intimidad de la madre, niño con el hijo, se da desde el primer momento de la concepción. Y el cordón umbilical, les decía a un principio, que es precisamente lo que genera en nosotros esa conexión. Y ustedes dirán, ¿qué pasa si una mamá es adoptiva? Precisamente este video me encanta porque habla del corazón. Entonces, los hijos no siempre tienen que ser del vientre, los hijos pueden ser del corazón. Y en ese infinito amor que Jesucristo nos demuestra a nosotros y nos enseña, que fuimos adoptados por amor por su Padre, lo mismo pasa con un hijo adoptado. También nace el mismo amor en el corazón de la madre y la misma conexión con los hijos que como con el cordón umbilical. Entonces, la intimidad entre la madre y los hijos se da desde el primer momento de la relación de amor. Y esa intimidad lo que hace es precisamente otorgar protección. El primer relacionamiento que tiene el bebé, el hijo con la madre, aunque sea adoptado, es el de protección. El sentimiento de yo estoy protegido porque me aman. Ese amor maternal le da el sentimiento de protección. Y eso es lo que con el crecimiento define y afina los sentimientos de nuestros hijos. Esa intimidad entre la mamá con el hijo, mujer o varón, es lo que le permite a ese niño ir desarrollando a través de ese sentimiento de protección también sentimientos de afirmación, de seguridad, ¿no? Porque el saber que estoy protegido a mí me da un sentimiento de seguridad, de que yo puedo. Y esto se afirma luego ya con la identidad de saber quién soy yo. Entonces, esa primera etapa de intimidad es fundamental. ¿Por qué defendemos la vida? ¿Por qué le decimos no al aborto? Precisamente porque el bebé, desde el momento de la concepción, siente. Puede no tener todavía fisiológicamente desarrollado su cuerpecito, pero sus sentimientos ya están íntimamente ligados con la madre. Entonces, el aborto es un asesinato, porque ese ser humano ya tiene vida. Desde el momento que el espermatozoide penetra y concibe en el óvulo, una vida ha nacido, una vida está gestándose, está creciendo. Entonces, es bien importante que nosotros podamos entender esto. Ahora, y aquí voy a ser enfática porque les dije que ahora vamos a entender por qué es importante el tema de la intimidad en el desarrollo del ser humano. Habíamos hablado en el primer ciclo de RCF al comenzar, en la tercera sesión que es heridas del padre y de la madre reveladas y sanadas, sobre el ser humano y su conformación tripartita. El ser humano es alma, es cuerpo y es espíritu. Por lo tanto, en esa concepción perfecta que Dios ha hecho de nosotros, nunca vamos a poder tratar solamente un área, ¿no? Y decir esto es solamente con la medicina, o esto es solamente con la psicología, o esto solamente es con liberación y con oración. Somos seres humanos tripartitos. Y en esa concepción maravillosa, en esa creación tan perfecta que Dios ha hecho de nosotros,
Pues tenemos una parte muy importante que es el cerebro. Y en toda la conformación que ustedes ven en la pantalla de las partes que tiene el cerebro, particularmente hay una parte muy pequeñita que se llama hipocampo, que está detrás de la corteza cerebral, más al centro del cerebro como tal, que en realidad es como una pequeña amígdala y tiene una función fundamental en el desarrollo del ser humano, porque aumenta el hipocampo aumenta su actividad en función a la estimulación que le damos a través de la relación y de la intimidad que tenemos con nuestros hijos. Entonces, es la función del hipocampo afecta diferentes áreas y etapas del crecimiento del niño. A mayor crecimiento del hipocampo, mayor desarrollo de la madurez emocional, es decir, a mayor confianza, a mayor seguridad, a mayor estimulación, a mayor amor, entonces ese hipocampo se desarrolla cada vez más. ¿Y dónde se ve el resultado ya? En esa madurez emocional que el ser humano tiene. El hipocampo crece durante la niñez y durante la adolescencia. Y aquí voy a dejar de compartir pantalla porque quiero que abran cámaras para que podamos entender un poquito mejor cómo afecta el hipocampo y cómo tiene que ver esto en el desarrollo de la intimidad. El hipocampo es una estructura de un lóbulo temporal, les decía, que nos ayuda a transformar recuerdos a corto plazo en recuerdos a largo plazo. ¿Se acuerdan que yo les enseñé sobre la estructura emocional del ser humano? Tenemos tres áreas importantes. Todo lo que es la parte consciente, la subconsciente y la inconsciente. Eso está situado en la parte almática de nosotros como seres humanos. Entonces, cuando estamos hablando de que el hipocampo nos ayuda a transformar recuerdos de corto plazo en recuerdos a largo plazo, estamos hablando de todo aquello que este ser humano ha ido almacenando a partir del momento de la concepción en la parte precisamente de su estructura o de su estado inconsciente. Eso gestiona una orientación, sí, a largo plazo espacial, pero sobre todo, esto responde las estimulaciones posteriores emocionales del ser humano con actitudes y reacciones que muchas veces uno no entiende de dónde vienen, por qué son. Las que somos mamás podemos entender mejor esto, pero aún si no eres mamá, como hija puedes darte cuenta de ciertas reacciones que vamos teniendo y que de repente no las comprendemos en su momento. Y esto es porque el hipocampo actúa como una especie de puente que ayuda a transformar los recuerdos, les decía, de corto plazo en recuerdos a largo plazo. Entonces hay cosas que de repente vienen a nuestra memoria de cuando éramos muy pequeñitos como películas, ciertas escenas, palabras, frases, situaciones. Entonces, cuando aprendes algo nuevo o vives una experiencia, el hipocampo es crucial para consolidarla y almacenarla de forma estable en otras áreas del cerebro. Imagínense un niño violado, un niño violentado, un niño maltratado. ¿Cómo creen ustedes que está desarrollando esta parte del hipocampo y por ende cómo está desarrollando esa parte emocional? Entonces, las funciones del hipocampo son vitales porque afectan en varios aspectos del ser humano. Primero, la memoria explícita. O sea, es vital para codificar y consolidar nueva información como hechos y eventos pasados, ¿no? O sea, cosas que nos han pasado como recuerdo a corto plazo. Entonces, todo esto se desarrolla en la parte de la corteza cerebral. Cuando un niño ha sido amado, ha sido aceptado, ha sido recibido con amor, esperado, entonces esos recuerdos que se han grabado en su inconsciente como un corto plazo, a un largo plazo se van a manifestar en sentimientos y en emociones que van a derivar en una estabilidad emocional de esa persona. No se almacenan recuerdos definitivos, entonces funciona más que todo como un procesador que archiva información y la transfiere posteriormente a otras zonas
del cerebro para un resguardo permanente. Esto es bien importante. Entonces, a mayor estimulación del hipocampo, mayor posibilidad de que nuestro inconsciente almacene cosas buenas y eso se manifiesta en el desarrollo ya del ser adulto. Otro aspecto importante donde afecta esto es en la navegación y en la memoria espacial, ¿no? Y sí, esto ayuda mucho en lo que se denominan los mapas cognitivos. Permite al cerebro crear una representación mental para podernos orientar mejor de dónde estamos ubicados, cómo recordamos posiciones. Yo, por ejemplo, tengo serios problemas de memoria espacial. Yo difícilmente me acuerdo una dirección, me acuerdo difícilmente cómo llegar. Entonces, debe haber alguna parte en el desarrollo del hipocampo en alguna etapa de mi niñez, de la infancia, que probablemente no se ha desarrollado de la manera correcta, pero para que ustedes vean la importancia. Otro aspecto importante, la regulación emocional y el estrés. Esta es la respuesta de lucha o de huida, dependiendo. Cómo funciona el sistema límbico nuestro, nos ayuda también a regular los niveles de ansiedad y gestionar ciertas situaciones de miedo ante situaciones peligrosas. Esa es la capacidad de respuesta que un ser humano tiene cuando está enfrentando una situación, por ejemplo, peligrosa. Hay gente que se paraliza y hay gente que reacciona de una manera casi inmediata. O hay gente que no sabe lidiar con la ansiedad o que no puede gestionar el miedo. Hay gente que te tiene miedo a las alturas, a las arañas. Hay gente que tiene ciertas fobias. Y esto es por la mala regulación que ha habido en esa parte del desarrollo emocional del hipocampo. Y esto puede generar fuertes problemas a lo largo ya del crecimiento, del desarrollo de las personas. Ahora, ¿cómo influye el hipocampo en su desarrollo ya en la intimidad? ¿Cómo se genera la intimidad? Habíamos dicho, a través de qué se genera la intimidad. Pero para que ustedes vean la importancia que tiene esto. Muchas veces las mujeres pensamos que la maternidad, al ser algo natural, tiene que darse de una manera también natural, sin mayor estudio, sin mayor profundización, sin mayor conocimiento. Y sí es así como yo también he tenido a mis hijas y como seguramente me han tenido a mí y como muchas mamás tienen aquí a sus hijos, ¿no? Pero la importancia de prepararnos es muy grande a partir del conocimiento de estas áreas que ahora se las estamos enseñando. Yo le decía a Lisette, quiero profundizar un poquito más en este tema del desarrollo del hipocampo, porque precisamente hemos encontrado que es algo fundamental, que es algo que tiene que profundizarse en el desarrollo del ser humano a partir precisamente de este tema que estamos tocando, ¿no? La intimidad. Entonces, esa regulación emocional, junto con todo el resto del sistema límbico, es lo que ayuda, les decía, a regular todas estas situaciones, ¿no? Y el sistema límbico, que es ese conjunto de estructuras cerebrales que hemos visto en la anterior lámina, es la que nos ayuda a regular emociones, motivación, aprendizaje, memoria, respuestas a supervivencia, ¿no? Y eso normalmente lo conocemos como el cerebro emocional, porque es lo que conecta nuestros pensamientos conscientes con esas respuestas fisiológicas inconscientes que tenemos, como miedo, placer, agresividad, que es lo que mencionamos. Entonces, cuando un niño presencia violencia en la casa o es producto de violencia, yo les decía, es violado, es agredido, ese niño con seguridad va a tener sentimientos de miedo, de inseguridad, de confusión, y va a reaccionar de la misma manera. Ese tipo de estimulaciones va a hacer cuando él sea adulto que responda de la misma manera con agresividad como él fue agredido cuando fue niño, porque ese recuerdo está grabado en su inconsciente precisamente a través de este proceso que hemos visto. Entonces, puede afectar con muchas cosas, ¿no? Puede afectar con sentimientos de culpa, puede afectar con sentimientos de pérdida, con reacciones, agresiones. Entonces, es tremendo. Y esto impacta a largo plazo. De ahí que tenemos tantas reacciones que no las comprendemos, ¿no? Y que cuando estamos pasando por procesos de sanidad y muchas veces de liberación,
Tampoco en la iglesia se llega a comprender a cabalidad por qué esta persona, entre comillas, no puede ser liberada, ¿no? De determinadas situaciones o actitudes. Y entonces tratamos todo en lo espiritual, pero nos olvidamos que somos seres humanos tripartitos y que hay un área que se llama almática, donde está almacenado todo esto, ¿no? Recuerdos, emociones, sentimientos que van a influenciar grandemente en conductas que no necesariamente son espirituales, son problemas que han nacido en alguna etapa de nuestra vida y que están teniendo consecuencias. Ahora, ¿cómo impacta la intimidad, por ejemplo, en la niña? ¿Cómo impacta la intimidad que la mamá tiene que tener desde el momento de la infancia con una niña? Primero, lo que hace en la mujercita al recibir esa intimidad, recibe protección, igual que el varoncito, pero particularmente la niña, porque la figura femenina de la mamá tiene una identificación de sexo natural. ¿Qué quiere decir? Que esto va a definir los sentimientos de una mujercita. A veces vemos chicas, jóvenes o mujeres indolentes. Y esto puede ser producto de esta situación, probablemente de la falta de intimidad que la mamá tuvo en este periodo de infancia con el niño. La intimidad afirma también el género masculino, que es muy importante. La intimidad que la mamá tiene con el niño le da la seguridad de quién es, y esa identidad tiene que ver con la definición del sexo femenino o masculino. Durante la adolescencia, esa conexión que tiene que haber entre la hija con la mamá en el proceso de transición de niña a mujer es fundamental. Porque así como las mujeres vivimos esa etapa de la menopausia, que es una alteración hormonal, también ocurre esto con una niña que pasa a ser mujer. Entonces, si en ese proceso en el que hay una alteración hormonal, la madre no está presente, no solamente con información, sino con afirmación, entonces pueden ocurrir luego problemas o tener secuelas de falta de identidad, de duda, de inseguridades o sencillamente de no aceptación de su cuerpo, de no aceptación de quién es, de vergüenza, muchas otras derivaciones de problemas que ocurren. Entonces, ¿qué determina esa intimidad de la madre? El comportamiento de quién va a ser ya no la niña, sino la adolescente. La madurez con la cual va a empezar a asumir ciertas responsabilidades a partir de dejar de ser niña. Entonces, las hormonas sexuales juegan un rol importantísimo en el desarrollo del ser humano y a lo largo del desarrollo del ser humano, ¿no? Las testosterona que los varones tiene preponderancia, por supuesto, y los estrógenos y la progesterona en la mujer son las hormonas que regulan el desarrollo y la reproducción. Entonces, ambos sexos producen estas hormonas, aunque en diferentes niveles de concentración. Son sintetizadas en ovarios, testículos y glándulas suprarrenales a partir del colesterol. Por eso la importancia del cuidado en los niños de su alimentación, de la correcta alimentación desde muy pequeñitos para que a lo largo del proceso de su desarrollo ellos tengan de una manera adecuada el desarrollo hormonal también. Ahora, durante la adolescencia es importante la presencia de la madre en ese nivel de intimidad, como hablamos a un principio, ¿no? De un relacionamiento no verbal, sino gesticular a través de los ojos, de la oración, de entrar al cuarto de sus emociones, de sus sentimientos, de hablar de las heridas. ¿Por qué? Porque en esta etapa la niña necesita ser afirmada como mitad niña, pero también mitad mujer, porque en realidad está dejando fisiológicamente y psicológicamente una etapa importante de su vida que es la niñez y empieza a tener un desarrollo fisiológico en el que si no está presente la madre, esto puede ocasionar tremendos traumas. El hecho del crecimiento de los senos, muchas veces de manera muy prematura, o la menarca a temprana edad, cuando las chicas se burlan de repente de la niña que tiene 9, 10 años y ya está menstruando. Entonces, los niños son crueles entre ellos. Entonces, es muy importante la presencia
de la madre. Implica crisis neurológicas, traumáticas, puede ocurrir esto. ¿Por qué? Porque el adolescente puede ser vulnerable emocional y físicamente. Ahora, el proceso de transformación de niña a mujer tiene que ser informado, precisamente informado en los cambios físicos que le van a ir ocurriendo, en las etapas emocionales, ¿no? Porque así como la mujer durante la menopausia tiene ciertas reacciones de cambios humorales o de repente de emocionalmente, de bajones, de depresiones, también las mujercitas, las jovencitas tienen las mismas reacciones. Entonces, es importante que antes ya de cumplir los 10 años o al cumplir los 10 años de edad, las mamás nos preparemos para poder dialogar al respecto con nuestras hijas, porque es la oportunidad que Dios nos está regalando para conectarnos, así como cuando nuestras hijas van a contraer, por ejemplo, ya matrimonio, una etapa distinta. Una etapa importantísima en que la madre tiene que tener conexión para explicarle a las hijas todo este proceso que les va a tocar vivir con sus esposos, ¿no? Desde las relaciones sexuales, la intimidad que tienen que aprender a tener con su esposo, la información abierta que tienen que manejar con ellos, son cosas muy importantes. Hay investigaciones que dicen que si tienes una buena conexión con tu hija entre los 8 y los 13 años, esto va a ayudarte a ti como mamá para que estés presente no solamente hasta los 15 años de tu hija, en el comportamiento hasta los 15, sino de por vida. Vas a ser esa persona a quien tu hija acuda primero que nadie. Entonces, es mejor que nuestras hijas acudan a nosotros antes que acudan al internet o que acudan a una amiguita o a un desconocido que no sabes qué tipo de consejos le van a dar. Entonces, estos cambios trascendentales se producen a través de la conexión que dijimos hormonal, que todo se da en el cerebro. Los estimulantes ambientales externos son también detonadores porque así como existe la estimulación a partir de la relación madre-hija, madre-hijo, así como existe esa intimidad que hay que aprender a desarrollar, hay estimulantes ambientales externos agresivos. El abuso sexual, por ejemplo, que esto definitivamente genera un cortocircuito en toda esa conexión cerebral y lo que hace es alterar el desarrollo del cortisol y genera no solamente traumas, sino también desequilibrio en la parte emocional de esa persona. Entonces, qué importante es que en esa relación de intimidad nosotros podamos estar alertas, porque tú vas a llegar a conocer tanto a tu hija, a tu hijo, que vas a poder entender, sin que ellos te digan nada verbalmente, qué pueden estar pasando o qué situación han pasado. Entonces, en esta etapa se define la personalidad genética también, que nuestros hijos en parte heredan de nosotros y de nuestro esposo, pero también es una parte que se genera a partir de el desarrollo que han tenido emocional, cerebral, hormonal. Entonces es un conjunto de muchas cosas. Hay un desarrollo cerebral, dicen los estudios, hasta los 16 años. O sea, el cerebro se desarrolla normalmente hasta los 16 años. Y las conexiones frontales de la corteza cerebral, es decir, de la materia gris de lo que genera ya el conocimiento a partir del pensamiento, se genera de los 10 a los 12 años. Esto nos da la capacidad de asumir habilidades, conocimientos, conceptos abstractos. Entonces, cada etapa del crecimiento del niño es fundamental y nosotros tenemos que conocer para saber cómo poder estimular adecuadamente. Y esto no necesariamente hablando, sino sencillamente a través de esa relación de intimidad, porque va a definir esas habilidades que nuestros hijos tienen que empezar a desarrollar. Nuestros hijos han sido diseñados en el corazón de Dios con un diseño perfecto y dentro de ese diseño perfecto hay propósito y dentro de ese propósito hay destino profético. Y en ese destino profético hay asignación para nuestros hijos.
Si nosotras madres no desarrollamos la intimidad que necesitamos tener con los hijos, nunca vamos a comprender la asignación que Dios tiene para ellos en cada etapa. Entonces, no es solamente ser madre presente, es también ser madre preparada, espiritualmente activa, pero también con este conocimiento que es fundamental. Hay un último video que quiero compartir con ustedes para que entiendan un poquito mejor el tema de la menstruación. Las hormonas son mensajeros químicos que viajan por el torrente sanguíneo, es decir, son sustancias químicas que el cuerpo fabrica y regulan gran parte de nuestras funciones. Las hormonas sexuales provocan cambios físicos y emocionales durante la pubertad. En las mujeres, la pubertad ocurre entre los 9 y 15 años y en los hombres entre los 10 y 17 años. En esta etapa, en las mujeres, la hipófisis o pituitaria le manda una señal a los ovarios para que produzcan las hormonas estrógeno y progesterona, y en los hombres esta señal llega a los testículos para que produzcan la hormona testosterona. En las mujeres, el estrógeno y progesterona provocan el desarrollo de los senos, acumulación de grasa, crecimiento de las caderas, voz más aguda y aparición del periodo menstrual. Y en los hombres, la testosterona provoca el desarrollo de sus genitales, crecimiento de la musculatura, voz más gruesa, aparición de vello facial y la eyaculación. No olvidemos que tanto en hombres como mujeres se presenta el aumento de la estatura, aparición de vello en las axilas y el pubis, cambio en el olor del sudor y el acné. Bien, creo que con esto nosotros hemos entendido mejor la importancia de el crecimiento y el desarrollo fisiológico ligado con la parte de la intimidad que tenemos que tener con nuestros hijos. Y así como impacta en la mujercita, también impacta en el niño. En los niños a los 10 años, varones quiero decir, a los 10 años la mayoría de los niños están en su mejor momento, porque creo que hasta esa edad pasa generalmente que los niños son obedientes, cariñosos, amorosos, cooperan, ¿no? Pero pasados los 10 años ocurre un cambio en los chiquitos, ¿no? En algunos pueden estar ellos volviéndose irritables, gruñones, agresivos, pelean con sus hermanos, molestan a sus hermanos. O en otros casos se encapsulan y se tornan miméticos, ¿no? O sea, no se cierran en su mundo. Esto significa que la hormona masculina, que es la testosterona, ha empezado a fluir para que pueda pasar a la transición de adolescente. Entonces, no es que ha entrado a la edad del burro, hermanas. De ninguna manera, no existe la edad del burro, sino que hay un proceso fisiológico que se está dando en nuestro hijo. La testosterona es la causa del comportamiento agresivo que se combina con el estrés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como madres? Ayudarlos a que ellos tengan desahogos naturales en ese proceso de desarrollo, deporte, gimnasia, piscina, algo que físicamente les permita a ellos, ¿no? Eliminar todo esto que su cuerpo internamente está generando. La testosterona es también responsable de un comportamiento competitivo, energético, impulsivo, hace que los chicos les guste tomar riesgos, actitudes que no son normales en los niños, en los que se vuelven más osados y de repente quieren juegos más torpes y de repente quieren juegos más arriesgados. ¿Por qué? Porque están empezando no solamente a descubrir la vida, sino que la producción de esta hormona hace que ellos se sientan mucho más activos. Entonces, hay que seguir hablando con nuestros hijos, hay que hacerlos más parte de la familia, porque yo creo que esa educación de antes, que cállese, usted es chiquito, los chicos no hablan, vaya a su cama, vaya a su cuarto, estamos los adultos aquí. No, es una etapa en la que ellos tienen que empezar a sentirse parte, ¿sí? Con los adultos, y así como van a ser parte ya de los adultos, tienen que empezar a tener responsabilidades. Eso es muy importante porque hasta acá el niño puede haber tenido el apoyo de la mamá para la ropa, para el orden, para la limpieza, pero a partir de acá
ya existen responsabilidades que hay que empezar a darles y a inculcarles a los niños. ¿Cómo impacta además esto ya en un adolescente? Empieza obviamente el de apetito sexual, más en el varón que en la mujer. Y esto puede oscilar entre los 14, 16, 18 años, dependiendo, al igual que la menstruación, como le vino a la mujer por el desarrollo hormonal, pues también cómo vino, en qué etapa del desarrollo, en qué etapa de la edad le vino el desarrollo hormonal al varoncito. Entonces, sí, es importante que mamá hable de esto con el hijo, el de apetito sexual. El niño puede despertar con el pene erecto. Y esto no es pecado, hermanas. Esto es parte del desarrollo. O puede haber eyaculado, pero no es que el niño se ha masturbado, es que es parte del desarrollo. Y si nosotros no tenemos la conexión de intimidad emocional y no tenemos la capacidad de visibilizar esta situación sin palabras, sin que ellos nos digan, una madre sabe, y no hablamos con ellos, esto puede degenerarse en otro tipo de situaciones, la masturbación, la pornografía. ¿Por qué? Porque se sienten vulnerables. Entonces debemos observar estas señales peligrosas que pueden darse fisiológicamente, pero emocionalmente también, depresión, estrés, se aíslan, empiezan a tener problemas con compañeros en el colegio, con maestros o de repente hasta con la policía. ¿Por qué? Porque este desarrollo, si no es canalizado adecuadamente y si no es fortalecido por la intimidad de la mamá con el hijo, pues va a tener consecuencias. A los 16 años un varoncito se convierte ya en una persona en la cual probablemente ya no nos podemos acercar como cuando eran niños. Y algo muy natural es que ya no quieren que se los toque, que se los abrace, porque quieren sentirse hombrecitos, ¿no? Pero es el momento en que hay que afirmar. Yo me acuerdo a mi esposo hasta lo último lo besaba a su papá y su papá lo besaba a él. Y mi esposo se saluda con un beso con nuestro pastor. ¿Por qué? Porque es un amor fraternal. Y no es pecado que un hombre bese a otro hombre cuando lo hace con ese amor fraternal. Entonces, esas cosas naturales que hay que saber enseñarles, pero a la vez diferenciar también, no es que él va a estar besando a todo varón que se le atraviese, ¿no? Pero hay que saber enseñar estas cosas, ayudar a comunicar sus sentimientos, ¿no? Y obviamente no decaer en la disciplina, no ser permisivos, porque sí es cuando los chicos, sobre todo los varoncitos, necesitan mayor control. ¿Por qué? Por el entorno, ¿no? Por un entorno agresivo que hay afuera, un entorno que los lleva a los chicos, que los jala a descubrir nuevas cosas, a experimentar nuevas cosas, ¿no? A que, tú nunca has tenido relaciones sexuales. Yo sé dónde puedes tener una relación sexual sin dañar a una chica y de repente los quieren llevar a prostíbulos o a hacer cosas que no son correctas. Si no tenemos ese nivel de relación íntima con nuestros hijos, van a pasar por nuestras narices todas estas cosas y nunca nos vamos a dar cuenta. Entonces, muy importante. Bien, ya para terminar, quiero compartir algo que a mí me ha tocado muy profundo. Nosotros como fundación trabajamos en todo lo que es la transversalización de familia en diferentes áreas o esferas de incidencia, ¿no? Educación, salud, gobierno, iglesia. Y obviamente en este afán de poder seguir enseñando, de poder seguir previniendo también, pues nosotros hay un área legal en la que trabajamos fuertemente. Tenemos de hecho un área legal en la fundación que se dedica a estar pendiente de todos estos proyectos de leyes aberrantes que están saliendo, ahora más que antes. Y estamos en la búsqueda siempre de información. Precisamente ayer hicimos un podcast en la serie que tenemos Tu familia, tu generación, y en este podcast entrevistamos a la psicóloga, la licenciada Jazmín Mazó. Ella tiene un módulo con ustedes. Jazmín es parte de la fundación y ella es psicóloga de formación, pronta ya a dar su defensa para doctorado.
trabaja en el Instituto de Investigación de la Universidad Católica. Es muy joven ella, pero se ha dedicado al tema de la investigación y ayer presentamos en el podcast una investigación que se llama Los rostros de la violencia en Bolivia. Y a mí realmente me pareció espeluznante cuando yo vi estas cifras, ¿no? Esta investigación tiene como 9 tópicos de violencia, pero entre ellos y el más relevante por sus datos estadísticos es la violencia sexual. Y fíjense ustedes que la violencia sexual, los delitos contra esa libertad sexual o esa aberración de violación sexual en niños y adolescentes, es de un 62,3% en Bolivia. Hermanas, esto es algo realmente espeluznante. Y más aún cuando dice que de la gestión pasada este año ha habido un 27% de incremento en las violaciones. Y esas violaciones las van tipificando en otros casos, como por ejemplo el abuso sexual, el estupro, la violación en niños y adolescentes, el abuso sexual. O sea, lo van clasificando en otras tipificaciones de delitos, pero ¿por qué se dan las violaciones? ¿Dónde está la mamá y dónde está el papá? ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy con la niñez y la juventud? ¿Por qué hay tanta desprotección? Y no es responsabilidad del Estado cuidar a nuestros hijos, es nuestra responsabilidad. Otro dato alarmante que les quiero compartir es el incesto. Y lo que más me alarmó fue cuando yo le preguntaba a Jazmín y le decía, este dato que presentan aquí, que más del 50% de agresores son familiares en primer grado, yo le preguntaba y le decía, ¿en qué porcentaje esto es más en el campo y más en la ciudad? Bueno, ¿qué porcentaje son datos rurales o datos de la ciudad? Y me alarmaba cuando me decía que estos son datos de acá, de la ciudad y de la red troncal, que no han podido tocar todavía los datos rurales. Entonces, y cuando ella decía que estos datos son más frecuentes en un estrato social medio alto, cuando nosotros normalmente pensamos que la violación del papá a la hijita, al hijito, o sea, es del papá al hijo, del abuelo al hijo, del hermano a la hermana. No, estas violaciones, este incesto se da en un estrato social medio alto. No cuando están viviendo en una clase social baja donde de repente en un mismo cuarto duermen todos. Y tampoco es un dato del campo rural, es un dato urbano, de acá de las ciudades, en la red troncal. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la mamá? Ya no hay intimidad, no hay una relación de intimidad con los hijos para no darnos cuenta lo que está pasando con nuestros hijos en nuestra propia casa, bajo nuestro mismo techo. No se olviden que un niño violentado sexualmente, físicamente, es amedrentado y no habla. Y este estudio dice también que normalmente una persona violentada sexualmente puede hablar tal vez, si es que llega a hablar, después de los 20 años. Otro dato alarmante para que ustedes despierten, mamás. Por lo menos prendan sus cámaras para que puedan ver lo que está pasando. Este dato es realmente alarmante a través de las redes sociales. La violencia sexual que se da digitalmente. ¿Cuántos papás no saben ni siquiera qué redes sociales tienen sus hijos? Y por redes sociales los chicos conocen a Sancho, Pedro y Martín. Y hasta llegan a tener relaciones, relacionamiento, de enamoramientos con personas virtualmente que ni las conocen. Y después que se los han ganado los chicos a las chicas emocionalmente, los citan y los violan. Esto es terrible. Y yo se los estoy compartiendo porque las consecuencias de esto son precisamente, ¿por qué? Por la ausencia de los padres en la crianza de los hijos. Y fíjense que esto es hasta los 18 años. Entonces, yo quiero pedirles, más que pedirles, yo quiero solicitarles
que tomen muy en cuenta todo esto que como oportunidades Dios les está dando, porque no es un curso, RCF y todo lo que hacemos en la fundación no es para la nota, no es para el certificado, no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque conocemos la realidad y la vivimos esta realidad día a día. Y nos preocupa que esta realidad que se está viviendo sea también en las iglesias. Porque aquí en estos datos estadísticos están, por supuesto, chicos y chicas en la iglesia. Y no tapemos el sol con un dedo, que en las iglesias hay aborto, hay relaciones prematrimoniales. En las iglesias hoy por hoy se socapan muchas cosas, el adulterio y tantas otras cosas. ¿Dónde están las mamás? ¿Por qué escuchamos tantos casos de decir el pastor la violó, el pastor la sedujo? ¿Y dónde estaba la mamá para que esto no le ocurra a la hija? Entonces, para terminar, hay un dato que compartía con mi esposo y conmigo hace unas 2 semanas, un matrimonio de pastores jóvenes que hace 2 años llegaron de La Paz y tienen un ministerio, una iglesia acá. Y la pastora trabaja mucho en el tema de la sanidad interior, la liberación. Y ella me decía que es una iglesia, estamos hablando de una cantidad de poca gente, pero dentro de esa cantidad de poca gente, algo que a mí realmente me partió el corazón fue lo que ella nos comentaba. Que a raíz de los procesos de sanidad interior que empezaron en la iglesia, en la búsqueda de afirmar un primer equipo de liderazgo, ella encontraba a las mujeres heridas y por más que ella ministraba y trabajaba, no podía realmente llegar al corazón de ellas. Y era una cosa tremenda. Hasta que en oración Dios le revela algo muy grave que ella necesitaba confirmar. Y era que la mayoría de estas mujeres habían sido abusadas sexualmente. Pastoras algunas, líderes otras, o mujeres del pueblo. Entonces, ella hizo una encuesta anónima. ¿Y qué creen ustedes? Más del 90% de esas mujeres fueron violadas, pero nunca dijeron nada. Están silenciadas, porque de repente es pecado, lo hacen ver como pecado, porque tienen miedo a la revictimización, o tienen vergüenza, o creen que han sanado, pero si uno no habla, no sana. Es como cuando tú tienes una infección estomacal. Muchas veces hay que vomitar aquello que está causando la infección para que puedas empezar un proceso de sanidad. Si tú no hablas el problema, no vas a poder sanar. Entonces, tan importante este tema de la intimidad. Por eso le decía a Lisette, voy a implementar algunas cosas, voy a cambiar. Y no es que nosotros tenemos un parámetro y lo repetimos como loros todos los años lo mismo, sino que Dios nos va mostrando cada vez más en su infinita misericordia y lo compartimos con ustedes que también son mamás y de repente son pastoras o van a ser mamás. Entonces, aquellas que todavía no son mamás, bueno, reciban esta información para no ser las mamás del montón, para no ser las mamás que cometan los mismos errores que sus mamás cometieron con ustedes. Y no se trata de juzgar, porque nadie está exento de que pase eso.